Ley Nacional de Ejecución Penal comentada y correlacionada. Título tercero. Capítulo primero. Bases de organización del sistema penitenciario. Artículo 72. Bases de organización. Son bases de la organización del sistema penitenciario para lograr la reinserción social, el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Estas bases serán elementos esenciales del plan de actividades diseñado para las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios. Comentario 1. Debe entenderse a la organización de los tiempos y espacios en que cada persona privada de la libertad realizará sus actividades laborales, educativas, culturales, de protección a la salud, deportivas, personales y de justicia restaurativa, de conformidad con el régimen y organización de cada centro. Peña Nieto, Ejecución Penal, SICT 2016, página 64, artículo 3, fracción 20. De igual forma, constituye un derecho y obligación de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario participar en la integración de su plan de actividades, el cual deberá atender a sus características particulares en el marco de las condiciones de operación del centro penitenciario. Y Bidem, página 67, SS, artículos 9, fracción 11, 10, fracción 7 y 37. El plan de actividades se deberá ajustar a las medidas de vigilancia y estará orientado a lograr la reinserción de las personas privadas de la libertad con estricto apego a las disposiciones legales aplicables. Artículo 73. Observancia de los derechos humanos. Durante los procedimientos de ejecución penal, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De igual forma, se deberá de establecer programas específicos de derechos humanos tendientes a sensibilizar y concientizar a las personas privadas de la libertad de su importancia en la sociedad. Comentario 1. De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el sistema penitenciario en México se sustenta en el respeto a los derechos humanos de las personas en reclusión. El párrafo tercero del artículo primero de la Constitución dispone como obligaciones generales de las autoridades del Estado mexicano las consistentes en respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de conformidad con los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. A. Entendido como el deber de la autoridad que le impide interferir con el ejercicio de los derechos o ponerlos en peligro, ya sea por una acción u omisión. Es decir, la autoridad en todos sus niveles, federal, estatal o municipal, y en cualquiera de sus funciones ejecutiva, legislativa o judicial, debe mantener el goce del derecho y, por ende, su cumplimiento es inmediatamente exigible, puesto que, aun cuando primeramente está dirigida a los órganos del Estado, también incluye la conducta de los particulares, que igualmente se encuentran obligados a no interferir con el ejercicio de los derechos. Por tanto, esta obligación alcanza la manera en que las autoridades entienden las restricciones a los derechos, tanto en su forma a cargo del Poder Legislativo como en su aplicación, Poder Ejecutivo, e interpretación, Poder Judicial. 20.08.517. B. Esta puede caracterizarse como el deber que tienen los órganos del Estado, dentro del margen de sus atribuciones, de prevenir violaciones a los derechos fundamentales, ya sea que provengan de una autoridad o de algún particular, y, por ello, debe contarse tanto con mecanismos de vigilancia como una reacción ante el riesgo de vulneración del derecho de forma que se impida la consumación de la violación.
En este último sentido, su cumplimiento es inmediatamente exigible, ya que como la conducta estatal debe encaminarse a resguardar a las personas de las interferencias a sus derechos provenientes de sus propios agentes del Estado como otros particulares. Ese fin se logra, en principio, mediante la actividad legislativa y de vigilancia en su cumplimiento y, si esto es insuficiente, mediante las acciones necesarias para impedir la consumación de la violación a los derechos. De ahí que, una vez conocido el riesgo de vulneración a un derecho humano, el Estado incumple su obligación si no realiza acción alguna, sobre todo porque en el caso de sus propios agentes está obligado a saber todo lo que hacen. 20.08.5.16. C. La finalidad de esta obligación es la realización del derecho fundamental. Requiere la eliminación de restricciones al ejercicio de los derechos, así como la provisión de recursos o la facilitación de actividades que tienden a lograr que todos se encuentren en aptitud de ejercer sus derechos fundamentales. La índole de las acciones dependerá del contexto de cada caso en particular. Así, la contextualización del caso particular requiere que el órgano del Estado encargado de garantizar la realización del derecho tenga conocimiento de las necesidades de las personas y grupos involucrados, lo que significa que debe atender a la situación previa de tales grupos o personas y las demandas de reivindicación a sus derechos. Para ello, el órgano estatal, dentro de su ámbito de facultades, se encuentra obligada a investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos que advierta, de forma que su conducta consistirá en todo lo necesario para lograr la restitución del derecho humano violentado. Por tanto, su cumplimiento puede exigirse de inmediato mediante la reparación del daño o ser progresivo. En este último sentido, la solución que se adopte debe atender no solo al interés de resolver la violación de derechos humanos que enfrentan en ese momento, sino también a la finalidad de estructurar un entorno político y social sustentado en derechos humanos. Esto implica pensar en formas de reparación que, si bien tienen que ver con el caso concreto, deben ser aptas para guiar más allá de este. 20.05.515. D. Esta obligación tiene como objetivo que las personas conozcan sus derechos y mecanismos de defensa, así como ampliar la base de realización de los derechos fundamentales. Entonces, la autoridad debe concebir a esta como titular de derecho cuya obligación correlativa corresponde a las propias autoridades. Su cumplimiento es, desde luego, progresivo y consistente en proveer de las personas de toda la información necesaria para asegurar que sean capaces de disfrutarlo. 20.07.597. Así, su estricto respeto, tratándose de las personas privadas de su libertad, deriva de la especial condición de estas, pues como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al detener a un individuo, el Estado lo introduce en una institución total, como es la prisión, en la cual los diversos aspectos de su vida se someten a una regulación fija y se produce un alejamiento de su entorno natural y social, un control absoluto, una pérdida de intimidad, una limitación del espacio vital y, sobre todo, una disminución radical de las posibilidades de autoprotección, por lo que el acto de reclusión implica la obligación del Estado de asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a las personas las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de los derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquellos cuya restricción no derive necesariamente de la privación de la libertad y que, por tanto, no es permisible. 2016-924. 2. El principio de universalidad se refiere a que son inherentes a todos y conciernen a la comunidad internacional en su totalidad. En esa medida son inviolables, lo que no quiere decir que sean absolutos, sino que son protegidos porque no puede infringirse la dignidad humana, pues la
pues lo razonable es pensar que se adecuan a las circunstancias. Por ello, en razón de esta flexibilidad, es que son universales, ya que su naturaleza permite que, al amoldarse a las contingencias, siempre estén con las personas. La interdependencia e indivisibilidad, que están relacionados entre sí. Esto es, no puede hacerse ninguna separación ni pensar que unos son más importantes que otros. Debe interpretarse y tomarse en su conjunto y no como elementos aislados. Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes. Debe darse igual atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Esto es, complementarse, potenciarse o reforzarse recíprocamente. El principio de progresividad constituye el compromiso del Estado para adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura. Principio que no puede entenderse en el sentido de que los gobiernos no tengan la obligación inmediata de empeñarse por lograr la realización íntegra de tales derechos, sino en la posibilidad de ir avanzando gradual y constantemente hacia su más completa realización, en función de sus recursos materiales. Así, este principio exige que a medida que mejore el nivel de desarrollo de un Estado, mejore el nivel de compromiso de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. 2003-350. En virtud de este principio, la valoración de los derechos fundamentales queda vinculada a la premisa de que deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición económica de vida, salud, nacionalidad o preferencia, universalidad. Además, tales derechos han de apreciarse como relacionados de forma que no sería posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras, sino que todos deben cumplirse en la mayor medida posible, así sea en diferente grado, por la presencia de otro derecho fundamental que también deba respetarse y que resulte eventualmente preferible, por asegurar un beneficio mayor al individuo, sin que el derecho fundamental que ceda se entienda excluido definitivamente. Indivisibilidad e interdependencia. Asimismo, con el entendimiento de que cada uno de estos derechos o todos en su conjunto obedecen a un contexto de necesidad pasadas y actuales, mas no niegan la posibilidad de verse expandidos por adecuación y nuevas condiciones sociales que determinen la necesidad y vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del individuo. Progresividad. De esta guisa, los referidos principios representan criterios de optimización interpretativa de los derechos fundamentales, porque conducen a su realización y observancia plena e inmejorable a favor del individuo. Al oriental, el proceder de toda autoridad en el cumplimiento del mandato de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de la materia, lo cual se refleja al ejercer el control constitucional en el sentido de que el respeto y restauración de los indicados derechos son una tarea no solo de jurisdicción federal, sino también de la ordinaria en el conocimiento de los asuntos a su competencia. 2003-881. 3. Las personas privadas de la libertad gozarán de los mismos derechos reconocidos a todas las personas en los instrumentos nacionales e internacionales sobre derechos humanos, a excepción de aquellos cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmente por disposición de la ley y por razones inherentes a su condición de persona privada de libertad. CIDH Opposite Side, numeral 8.